¿Me confirman si ya podemos ver la presentación? Sí, ya se puede ver. Gracias. Bueno, ayer el martes empezamos a ver ya cuál es la responsabilidad del auditor frente a la evaluación de empresa en funcionamiento. Recordamos que la emisión y presentación de estados financieros en conjunto es responsabilidad de la empresa. Y nosotros como auditores seremos responsables del informe que emitamos con respecto a esos estados financieros. Al expresar la opinión, un párrafo por medio del cual damos un punto de vista con respecto a si la información financiera es presentada conforme una base contable adoptada por la empresa NIC-NIF, NIF-PYMES, incluye la consideración de empresa en funcionamiento. Vimos entonces también que las empresas como principio, como supuesto contable, deben de constituirse para tener operaciones de manera ininterrumpida. O sea, ninguna empresa se va a fundar bajo el precepto de que quieren que no tenga una utilidad o que no tenga operaciones de manera continua. Entonces acá es donde surge el tema de la responsabilidad del auditor frente a aquellas empresas que por algunas consideraciones muy propias pudieran tener problemas financieros que pudieran ocasionar, como vemos allí en la flechita, que se vayan a la quiebra, ¿verdad? Entonces, el auditor puede hacer por medio de índices financieros, considerar las actividades de la operación, cómo desarrolla sus procesos. El tema también vimos de compromisos, cómo hace frente a sus compromisos de pago y cómo está cumpliendo con deudas que tenga, por ejemplo, con terceros. Nos quedamos también en el hecho de considerar que todo esto el auditor está obligado a realizar ciertas pruebas y obtener la evidencia de auditoría que le permita llegar a una conclusión. No vamos a decir que el auditor debe predecir que la empresa va a dejar de funcionar. Simplemente vimos que puede encontrar que hay algunos aspectos que le llaman la atención, ¿verdad? Y eso puede generar una duda razonable sobre algunos eventos que puedan ser materialmente importantes. La responsabilidad del auditor frente a la valoración de empresa en funcionamiento, el compromiso es de 1 año a partir de la fecha de cierre del periodo auditado. Entonces, vamos a ver ahora qué nos dice la norma con respecto a la valoración del resultado de la auditoría con respecto al principio de empresa en funcionamiento. Acá estamos ya para preparar el informe que incluye el dictamen y la conclusión de la auditoría. El auditor tiene que verificar si ha resuelto todas las dudas que pudiera haber surgido con respecto a empresa en funcionamiento. Habíamos también conversado con respecto a que el auditor tiene que preguntarle a la empresa cuáles son los planes que tiene o está ejecutando para salir de alguna posible crisis que tenga, ¿verdad? Conociendo esto, pues se valora y el auditor debe de verificar conforme sus papeles de trabajo si aún le queda alguna duda. Dice que el auditor puede concluir que si a su juicio existe una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que hemos evaluado, que yo ya les he explicado, pudieran generar dudas significativas. Acá nos está llevando a hacer una valoración del tipo de opinión que se pudiera emitir con respecto a las dudas que tiene el auditor. Cuando es material, es importante el efecto que pueda causar el evento que ha
considerado el auditor, es importante determinar cuál es la revelación que tiene con respecto a los estados financieros o la posible divulgación que pueda hacer el auditor o el resultado en su conclusión de auditoría. La presentación de los estados financieros debe ser a imagen fiel conforme el marco de información financiera. Lo que conocemos también como los estados financieros presentan razonablemente la información financiera. Buscamos también que esta información no induzca error. Hemos hablado de que estados financieros maquillados, estados financieros que contienen incorrecciones materiales, pero que no han modificado cifras para simular una condición diferente, pueden causar un efecto o un daño a terceros, ¿verdad? Entonces, la auditoría busca que estos sean una imagen fiel y objetiva. La hipótesis es el supuesto, ¿verdad? Es la conclusión a la que llega el auditor con respecto a la valoración que hace de este principio contable. Si existiera una incertidumbre material, tendríamos que considerar si se revela la información adecuada en los estados financieros. Jorge mencionaba que si era necesario incluir una nota a los estados financieros con respecto a empresa en funcionamiento, pienso que desde el punto de vista del auditor sí se podría hacer, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo puede revelar adecuadamente la información la empresa? Por ejemplo, si ha tenido pérdidas recurrentes durante 2 años y muestra la pérdida, significa que está reflejando el problema que tiene. Y eso a cualquier lector le da la idea de que tiene problemas de empresa en funcionamiento. O sea, no necesitaría la empresa agregar un párrafo donde diga tengo problemas de empresa en funcionamiento. Si revela adecuadamente la información, automáticamente da a conocer que tiene un problema, ¿verdad? Les decía, la misma relación de activos con pasivos da una idea al lector de estados financieros de cualquier implicación o limitación que tuviera. ¿Alguien quiere comentar? Escuché un audio habilitado. Perdón, fue mi micrófono, lo siento. Muy bien. Es que me quería enterar del chisme, pero no hablaron fuerte, entonces, bueno. Entonces acá, lo más importante que nos lleva a la norma es que el auditor puede expresar una opinión no modificada, dependiendo de la materialidad, e incluir un párrafo de énfasis por medio del cual destaca la ocurrencia o la posibilidad de una incertidumbre con respecto a la empresa en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma correcta del auditor de hacer una expresión con respecto a este principio. Puede ser entonces que, dependiendo de la materialidad, no llegue a modificar la opinión. Sin embargo, sí está obligado el auditor a incluir un párrafo donde da a conocer la incertidumbre que le ha causado a él, ¿verdad? Llama la atención también en una nota explicativa los estados financieros, acá es donde les decía que el auditor posiblemente sí podría incluir una nota donde dé a conocer cuál es el factor que le hace a él tener duda de la continuidad de la empresa con respecto a lo que ha valorado, ¿verdad? Vamos a ver la otra condición. Acá esta señora está prediciendo, pronosticando una quiebra, ¿verdad? Pero ese es su oficio. El auditor no podría, con una bola mágica, decir que la empresa va a quebrar, ¿verdad? Si no hay una utilización adecuada de la hipótesis de empresa en funcionamiento, si los estados financieros se advierte que no muestran esa condición,
no hay ningún indicador que permita medir la hipótesis de empresa en funcionamiento, pero a juicio del auditor por parte de la dirección de dicha hipótesis tampoco es adecuada porque no tiene planes, no hay una respuesta, puede incluso emitir una opinión adversa, ¿verdad? Acá es donde, quito esto de acá, donde les decía que el principio de empresa en funcionamiento podría incluso llegar a modificar la opinión, ¿verdad? Esto sería solamente si tenemos varias de las condiciones que analizamos en la clase anterior. Tenemos indicadores negativos, incumplimientos contractuales de pago, no hay planes de la gerencia para poder superar esta situación. Entonces, el auditor sí puede modificar su opinión. Incluso el fundamento de la opinión adversa debería de darse con mayor énfasis en el tema de incumplimiento del supuesto de empresa en funcionamiento. Y esto es lo que yo les mencionaba en la clase anterior, que la norma obliga al auditor a tener esta consideración, ¿verdad? La estructura del dictamen pues quedaría así. Ya conocen ustedes un poquito el párrafo de la opinión. Los estados financieros expresan imagen fiel o presentan razonablemente la información financiera de conformidad con normas de contabilidad. Y agregamos el párrafo de énfasis. Acá estamos dando una opinión no modificada, ¿verdad? Una opinión limpia. Sin embargo, decimos, como auditores, queremos llamar la atención sobre la nota X, donde damos un mayor detalle de lo que nos causa a nosotros la incertidumbre, que describe esa incertidumbre relacionada con el resultado de un litigio emprendido contra la sociedad, ¿verdad? Que es el tema de contingencias. Sin embargo, el motivo que nos da a nosotros la duda no es suficiente para que yo vaya y modifique la opinión, ¿verdad? Simplemente es una forma de revelar que yo tengo una duda, una incertidumbre con respecto a la empresa en funcionamiento. Luego dice el párrafo de énfasis y el párrafo sobre otras cuestiones, la sección 706. Comunicaciones adicionales, algo que al auditor le interesa dar a conocer. Podría servir para llamar la atención de los lectores de los estados financieros auditados sobre una cuestión, un punto que nos ha llamado la atención, que es de importancia y que es fundamental para que los usuarios entiendan lo que está ocurriendo con los estados financieros, ¿verdad? Ahí es donde tenemos un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones. Podría permitir también llamar la atención de los usuarios sobre cualquier situación distinta o que no está mostrada en los estados financieros y que para los usuarios también, a juicio del auditor, es necesario hacerlo de su conocimiento. Esto es lo que marca la norma, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto anteriormente cuando les di el tema de dictámenes. Párrafo de énfasis sobre cuestiones que están en los estados financieros, un párrafo sobre otras cuestiones, aspectos que no están necesariamente en los estados financieros, pero que el auditor considera importante revelar, ¿verdad? Ahí vean ustedes este video. Ustedes saben que esta es una de las empresas más rentables a nivel mundial y mejor posicionadas. Entonces encontré este video para que hagamos una relación de cómo una empresa como estas, si nosotros fuéramos los auditores, podría tener un problema de empresa en funcionamiento. Y ahora van a ver ustedes por qué podría tener este problema si los auditores del caso que vamos a apreciar no cumplen con todos los procedimientos que ha dictado la norma, ¿verdad? Veamos este video. Bueno, ¿qué podemos analizar de este video?
creo que podría haber evolucionado esto porque este video no es tan reciente. Aquí, desde mi punto de vista, además de una tradición culinaria de sabor de comida local, había un tema en ese momento político muy fuerte, ¿verdad? Había un gobierno que era opuesto totalmente al pensamiento de Estados Unidos. Es posible que actualmente ya en Bolivia tengan McDonald's. Sin embargo, quería mostrarlo en el sentido de que son empresas que uno no cree que les pueda causar este problema. Este video no es ni de auditoría ni financiero. Sin embargo, menciona a este youtuber que tuvo 5 años pérdida. Y para efectos de análisis de auditoría, eso debería ser un indicador para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué está teniendo pérdidas una empresa que a nivel mundial es cotizada y tiene un alto rendimiento, ¿verdad? Una buena rentabilidad. Entonces, allí, cuando ya se da la quiebra final, entendamos que fue en el año 5, los auditores que emitieron su informe en el año 5 deberían de haberse percatado, deberían de tener un análisis y deberían de haber llegado a conclusiones con respecto a la habilidad que pudiera tener la empresa para continuar en marcha, ¿verdad? Otro tema también que podríamos analizar acá es el hecho de que el avance tecnológico puede hacer que las empresas quiebren, ¿verdad? Y no porque sean mal administradas. Hay algunos ejemplos en internet. Por ejemplo, había una empresa muy fuerte que en los años, pongamos 90, alquilaba, ahí se me fue el nombre, pero videocassette, ¿verdad? VHS, que se ponían en unas máquinas como reproductoras que se adaptaban al televisor y la gente llegaba a estos lugares y alquilaba películas. Entonces, esto tuvo mucha moda, mucho auge, donde las personas llegaban el fin de semana a alquilar su película y la devolvían el domingo, el lunes y tenían una tarifa, ¿verdad? Esto fueron empresas gigantescas, ¿verdad? Que llegaron a todos los países. Sin embargo, ustedes que son los dueños de la tecnología, cuando ya viene el cable, vienen las plataformas donde ustedes ven sus series y todo esto, vino prácticamente a acabar con ese negocio. Aún entre las mismas empresas que prestan actualmente este servicio, ustedes se dan cuenta que Netflix tuvo, no sé cómo está ahorita su rendimiento, pero tuvo una caída importante, ¿verdad? Por tema de precio, de competencia, etcétera, porque hay muchas más plataformas. Entonces, las empresas tienen que revisarse, tienen que actualizarse y tienen que transformarse a un cambio a nivel de evolución tecnológica. Por ejemplo, las grandes empresas de fotografía, donde ustedes pues no conocieron posiblemente las cámaras que utilizaban un rollo. Entonces, esas cámaras pues tenían un gran comercio. Había que colocar un rollo, se compraba el rollo, se colocaba la cámara, había que llevar a revelar el rollo, luego imprimían las fotos y así las tenía uno en su poder, los famosos álbumes que en más de alguna casa tendrán ustedes fotos de sus abuelitos, ¿verdad? Entonces, estas empresas, si no evolucionaban con el tema de que ahora en un teléfono tenemos una cámara, quebraban, ¿verdad? Hay algunas historias de éxito de empresas que pudieron evolucionar. Entonces, no necesariamente una quiebra, no necesariamente dejar de tener operaciones va a responder a una mala administración, ¿verdad? Hay muchos factores que en un momento dado podrían hacer que la empresa, si no se revisa, no se actualiza y no se proyecta, pudiera llegar a tener algún problema, ¿verdad?
vamos a cerrar con este fulanito y vamos a pasar a la siguiente unidad. Voy a iniciar con la siguiente unidad para que adelantemos un poco, y esta ya es la segunda unidad. Con esto terminamos el martes para entrar a la sección de muestreo, ¿verdad? Si vieran ustedes que la U se ponía alegre, hombre, ahí habían buenos discursos y un ambiente así bien especial, ¿verdad? Cuando era realmente una universidad autónoma, llegaban grupos de teatro, llegaban grupos musicales, habían muchas jornadas de protesta y cosas muy interesantes, pero por lo menos ustedes que están en la virtualidad, quería que escucharan esto, aunque sea una vez, ¿verdad? Vamos a unirse con mi presentación, ya la podemos ver. Sí, estimaciones contables. Gracias. Bueno, esta parte también está contenida en las normas de contabilidad. Estamos viendo nuevamente cómo el auditor tiene una responsabilidad de informar con respecto, en este caso, a estimaciones contables. Las empresas, nuevamente, son las responsables de emitir la información financiera. Sin embargo, las mismas normas permiten hacer o incorporar estimaciones. A través de las estimaciones podría darse alguna modificación de la información financiera. Entonces, el auditor está obligado a hacer una revisión de estas, ¿verdad? ¿Cuáles son los motivos que llevan a las empresas a hacer una estimación? Una estimación es una aproximación a un evento futuro, que lo que hace es darle un tratamiento, a veces porcentual, con respecto a la posibilidad de la ocurrencia de un evento, ¿verdad? Permiten para el auditor evaluar la situación financiera. Permite también tener una relación con los flujos de efectivo de la entidad. Sin embargo, cuando ustedes, por ejemplo, hicieron sus notas a los estados financieros, allí vimos nosotros la nota de principales o significativas políticas de contabilidad. Allí vimos, por ejemplo, cuál es el método de evaluación de los inventarios. Vimos, por ejemplo, cuáles son los métodos de depreciación, si existe una estimación para cuentas incobrables, si la empresa genera una reserva, en fin. Esto la empresa lo tiene que dar a conocer, y el auditor no solamente va a determinar y va también a ratificar esa información por medio del informe de auditoría, sino que tiene que hacer una revisión de estas estimaciones. Las estimaciones tienen que mostrar cuál es el nivel de riesgo que está corriendo la empresa, de tal manera que la aproximación de ese evento futuro esté considerado de forma objetiva, juiciosa y razonable en la información financiera. ¿Cuál podría ser una aproximación de este evento? La estimación para cuentas incobrables. Como ustedes ya vimos el desarrollo del rubro de cuentas por cobrar. Hicimos una prueba de los clientes, ¿verdad? Yo les explicaba en ese momento que la estimación básicamente la tenía que definir la empresa con un estudio técnico, con alguna razón que tenga, con un estudio de cartera. Podría ser que la estimación fuera poca, por ejemplo, un 1%, un 2%, o pudiera ser hasta de un 10%. Eso es lo que busca en este caso la evaluación de estimaciones contables. Si esa aproximación, esa proyección que hizo la empresa de tener una reserva disponible por si los clientes no nos pagan, eso es la estimación contable. Una estimación contable que es excedida,
o sea, es muy alta, lo que causa es un efecto en incremento del gasto. Si se incrementa el gasto, vamos a disminuir la utilidad y por medio de eso la empresa podría estar ocultando información o podría estar manipulando información. Entonces, la responsabilidad del auditor es hacer un recálculo, una investigación, una aplicación de procedimientos de auditoría para llegar a determinar que esas estimaciones son razonables, ¿verdad? Normalmente las estimaciones están enfocadas a hechos futuros, ¿verdad? Con esto me voy a quedar con la definición de estimación contable. Ya les había indicado, es la aproximación de un evento futuro, ¿verdad? Algo que pudiera afectar a la empresa. La NIA 540 dice es una aproximación del monto de una partida en ausencia de una forma precisa de medición. ¿Qué significa esto? Si yo no tengo la certeza de qué clientes no me van a pagar, de qué valores de factura son las que no me van a pagar, entonces puedo hacer esta aproximación. Si yo supiera quién es el cliente que se va a ir sin pagar y, por ejemplo, su deuda es de 25,000 quetzales, la norma dice, usted con un conocimiento podría predecir que es el cliente que se va a ir de 25,000 quetzales. Sin embargo, lo que hace la norma en ausencia de un dato concreto es crear una aproximación, una estimación. Y de ahí deriva entonces ciertos porcentajes que vamos nosotros a aplicar en las empresas y son los que vamos a evaluar como auditores. Quería arrancar con esto para que vean que ya vamos por la penúltima unidad de nuestro curso. Yo creo que Unice ya está lista. Mañana